El brillante analista de datos que reventó a Diego Coca. El analista de datos que con tan solo 16 días de experiencia como técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos le ganó la partida a Diego Coca, timonel de la selección mexicana de fútbol, que tiene 32 años metidos en el fútbol profesional. Sí. Brian Joseph Callahan II, de 41 años de edad, nacido en New Jersey, Estados Unidos, debutó como técnico de la selección mayor de fútbol varonil de los Estados Unidos justamente el 30 de mayo de este 2023. BJ Callahan es graduado en la licenciatura en Economía y Administración de Empresas y fue contratado como analista de estrategia y entrenador asistente en la selección de Estados Unidos bajo la dirección de Greg Berhalter en diciembre del 2018. Mientras realizaba las funciones normales de un entrenador asistente, Callahan fue el principal responsable de implementar flujos de trabajo y, fíjense bien, procesos para un análisis más sólido del oponente. Implementó cómo el cuerpo técnico de los Estados Unidos analizaría y desarrollaría el modelo de juego para la selección norteamericana. A medida que se agregaron más exploradores y analistas al personal técnico de la selección de los Estados Unidos, pues resulta que Callahan manejó al grupo en el campamento y a los exploradores que estaban viendo partidos que involucraban a futuros oponentes de la selección, entre ellos la selección mexicana, por supuesto. Allí, desde el principio con Berhalter, Callahan fue parte integral para clasificarse al Mundial de Qatar 2022. El contrato de Berhalter expiró a fines del 2022 después de Qatar y Anthony Hudson ascendió de auxiliar técnico a entrenador en jefe interino, mientras que BJ permaneció en el cuerpo técnico en su posición de entrenador asistente. Pero el 30 de mayo pasado, resulta que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció que Callahan sucedería a Hudson como entrenador en jefe de la selección nacional masculina, debido a que Hudson le ofrecieron otras oportunidades de trabajo, por lo que de analista de datos y entrenador asistente pasó Callahan a ser el primer entrenador de manera interina. BJ Callahan firmó un contrato como timonel que se extendería de la Liga de Naciones 2023 hasta la Copa de Oro 2023. Por lo pronto, Estados Unidos, como ya saben, anunció la recontratación del timonel Greg Berhalter nuevamente, pero será Callahan quien dirija a los norteamericanos hasta que termine su contrato al final de la presente Copa de Oro. La Liga de las Naciones tiene 2 partidos de alto nivel e inmediatamente tienes que cambiar tu enfoque con una lista en su mayoría diferente a medida que ingresas para navegar la Copa Oro durante un periodo de 30 días. Tengo una sólida experiencia en ambas competencias y entiendo los desafíos únicos que ambas presentan, dijo Callahan, quien evidentemente es un analítico insuperable de fútbol, un estratega y un preparadísimo timonel que se comió vivo a Diego Coca. Bueno, el caso es que ese analista de datos de la selección norteamericana de fútbol, luego asistente de entrenador y finalmente timonel nacional, con esos escasos 16 días en el cargo de manera interina, fue quien reventó a Diego Coca, quien suma 3 décadas metido en el fútbol profesional y que obviamente no pudo sostenerse como entrenador de México, porque fue humillado por Callahan en las semifinales de la pasada Nations League, con una goleada deprimente por 3-0
para otro fracaso rotundo del tricolor, luego de lo que ya había sucedido en Qatar 2022. Entonces, si pensamos que ya no podíamos caer tan bajo en México, pues nos equivocamos, porque ahora sí resulta increíble pensar que a Coca le haya ganado la partida un interino timonel analista de datos. Imagínense entonces si Diego se enfrentara a los técnicos de Inglaterra, Alemania, Brasil o la propia Argentina. ¿Cómo iba a quedar exhibida su incapacidad técnica, su falta de liderazgo y su deteriorada posición como entrenador? Era obvio que al no tener ninguna experiencia internacional como jugador, que nunca formó parte de la selección mayor de Argentina, Diego Coca, que jamás jugó eliminatorias mundialistas con su selección, que nunca formó parte de un seleccionado que jugara siquiera la Copa América, iba a pasar esto, una humillación a su incapacidad como técnico nacional. Puso en evidencia mayúscula el gran error de los dueños del balón, que cometieron al elegirlo como entrenador, ¿basados en qué? ¿Con qué méritos? ¿Con qué credenciales lo eligieron? Si venimos de creer que habíamos tenido el mayor fracaso en la historia del fútbol mexicano en Qatar, no fue así. Tristemente, faltaba una decepción aún mayor, como la eliminación ante Estados Unidos en la Liga de Naciones, dirigido a los gringos por un entrenador especialista en análisis de datos que le puso una trapeada a la ahora ex técnico de moda del fútbol mexicano, Diego Coca. Y así, de esta manera, el brillante analista de datos, B.J. Haljan, fue quien reventó a Diego Coca como timonel nacional en el tricolor. Y esto se veía venir por las absurdas decisiones que han tomado los directivos del fútbol mexicano, los dueños del balón. Suscríbanse a Podcast Rob Studio, échanos una manita, denle un like al video, compártenlo, mándenos sus opiniones, participen, sugiéranos temas y estén muy pendientes del próximo estreno en Podcast Rob Studio. Hasta la próxima. Carola Martínez, nieta de Salvador Martínez Garza, ex dueño de Chivas. Carola Martínez Salido nació un 16 de diciembre en Guadalajara. Tiene 27 años de edad y proviene de una prominente familia tapatía. Por lo tanto, es plenamente reconocida en los altos círculos de la sociedad jalisciense. Sus padres son Lupita Salido y Salvador Martínez de la Torre, quien heredó de su padre la empresa Mexlub. Carola, por lo tanto, es nieta de don Salvador Martínez Garza, que en paz descanse, un exitoso empresario tapatío que hizo de Mexicana de Lubricantes su negocio multibillonario, la base de su fortuna, precisamente para comprar en 1993 nada menos que al equipo más popular del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara, mediante la famosa promotora deportiva Guadalajara. Al abuelo de Carola, don Salvador Martínez Garza, manejó los destinos del rebaño por un lapso de 10 años e hizo campeón a las Chivas en la temporada 1997 con el famoso mote de las Super Chivas, ustedes lo recordarán muy bien. Y tuvo jugadores de la talla de Misael Espinosa, Alberto Coyote, Ramón Ramírez, el Guamerú García y Carlos Turrubiates, entre otros. Todos ellos bajo la dirección técnica de Ricardo el Tuca Ferretti, que sustituyó a dos técnicos de talla mundial que trajo don Salvador anteriormente al Tuca. Ellos fueron Osvaldo Ardiles, campeón mundial con Argentina en 1978, y el famoso entrenador holandés Leo Benaker, que
no consiguieron ninguno de ellos nada con Chivas, hasta que llegó el Tuca Ferretti en 1997 e hizo campeón a las Chivas. El abuelo de Carola Martínez, don Salvador, fue distribuidor de la marca Texaco en sus inicios como empresario, pero cuando ganó la licitación de lubricantes Pemex por 170 millones de dólares, obteniendo el 51% de las acciones de lo que se llamaría Mexlub, su fama y fortuna despegaron y tenía muy buena relación con los presidentes de México. Era frecuentemente invitado a Los Pinos, donde se codeaba con Ernesto Zedillo o Vicente Fox. Así que Carola, esposa de Checo Pérez, no es ninguna influencer como la mayoría de los medios extranjeros han informado o también como ciertas páginas chafas de YouTube lo han afirmado.